los cielos. Señora, Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, por este momento que me concedes de dar mi experiencia de fe, mi testimonio. Te pido que me concedas el Espíritu Santo para poder anunciarte y también ser un signo de la obra que haces con los hombres, para mayor gloria tuya. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Bien, hermanos, el Señor me da la gracia hoy de darles mi experiencia de fe por petición de mi párroco. Yo soy el padre Carlos Fonseca, de la diócesis de Parenzo Pola, en Croacia. Soy misionero en Croacia ya 18 años, de los cuales 10 años estuve en mi formación, 6 años de estudios y 4 años de misión. Estuve 2 años en Serbia, algún tiempo, algunos meses en Montenegro y en algunas zonas aquí en algunos pueblos de esta zona en la que me encuentro, que se llama la zona de Istra. Bueno, ¿qué decir de mi experiencia de fe? Primero que todo, soy el segundo de 4 hermanos de una familia católica, creyente. Siempre desde pequeño, desde que era pequeño, mis padres me transmitían la fe como podían, y íbamos a misa, aprendí en casa las primeras oraciones, los primeros valores, a seguirlos aprendí en mi casa. Y bueno, como un joven de este barrio del Canadá llega a ser misionero en Croacia. Esto es un punto muy importante. En el tiempo de la adolescencia yo prácticamente corté con la iglesia. No encontraba una respuesta, me parecía al menos que no encontraba una respuesta a los conflictos y a los problemas que yo tenía dentro de mí, mis preguntas más profundas sobre el sentido de la vida. Una cosa que me hizo prácticamente dudar de Dios fue la separación de mis padres. Mis padres se separaron y eso hizo que yo sufriera mucho. Y yo me preguntaba dónde estaba Dios en medio de esta tragedia que era para mí como hijo ver la separación de mis padres, ¿no? Y bueno, en medio de todo esto yo tenía contra Dios como pensaba que Él estaba en deuda conmigo y prácticamente me quise alejar de Dios, no quise saber nada más de la iglesia y prácticamente empecé a vivir sin ninguna vida espiritual, sin ningún tipo de oración, no iba a la misa, no vivía prácticamente mi fe. Más o menos a los 18 años, después de que presté servicio militar, fui invitado a unas catequesis del camino neocatecumenal en mi parroquia
estuve invitado por mi madre, que en aquel tiempo de dificultad y de separación, de sufrimiento grande, empezó a ser parte de una comunidad que la ayudó mucho. Entonces ella, viendo cómo ella venía ayudada, nos invitó a nosotros, sus hijos, y todos vinimos, bueno, los que éramos más grandes, vinimos a escuchar las catequesis, y yo sinceramente vine no buscando nada. Vine porque mi madre me invitó, vine porque me gustaba una chica de la comunidad de mi madre, vine porque no sabía ni dónde me encontraba. Vine y simplemente escuché estas catequesis y empecé un camino donde el Señor empezó una obra. Si yo no sabía porque estaba allí, Dios sí que lo sabía. Dios estaba llevando adelante un plan suyo. Vino a buscarme, me buscó, quería encontrarse conmigo, quería hablarme, y fue una experiencia estupenda en la comunidad empezar a escuchar la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios me ponía primero que todo en la verdad de mis pecados, de mi lujuria, de mi egoísmo, de mis planes sin Dios, de mi vida sin ningún tipo de espiritualidad. Y claro, lo primero que yo vi en esta escucha de la palabra fue ver que yo vivía según el mundo, que en mí no estaba el hacer la voluntad de Dios, que me parecía algo imposible, me parecía algo que me superaba, y la palabra de Dios era como una luz potente que ponía al descubierto mis obras de pecado. Entonces, claro, al inicio fue un choque, porque yo pensé dejar la comunidad porque pensaba que era muy difícil que mi corazón fuera transformado, fuera convertido, fuera fortalecido para hacer la voluntad de Dios. Entonces, allí en esta comunidad, los catequistas, cuando yo pensaba irme de la comunidad, me han dado un servicio que era de ser cantor, que fue providencial, porque me han dicho, antes de que yo dijera que me quería ir de la comunidad, ellos me han dicho, mira, nosotros vemos bien que tú compres guitarra, compres el libro de cantos y empieces a hacer un servicio importante. Y yo no sabía tocar guitarra, pero para mí eso fue algo muy importante, porque a través de estos cantos yo empecé a rezar y empecé a servir, a salir de mí mismo. Y poco a poco la palabra de Dios fue haciendo una obra de irme arrancando de mi egoísmo y de vivir para mí mismo. Por eso, poco a poco en la comunidad empecé a escuchar al Señor, ¿no? que me podría llamar también a mí a servir. Con el tiempo, con el testimonio de sacerdotes que yo veía que estaban contentos, que tenían un celo, que no tenían lo que yo pensaba que daba la alegría y la felicidad al hombre, que no estaban casados, que no tenían una mujer, y yo pensaba que eso era la felicidad del hombre. Y yo veía a estos hombres felices, donándose, viviendo para amar a los demás, y esto me inquietó. Yo pensaba, bueno, aquí tiene que haber algo. ¿Cómo es que estos están contentos? Y no tienen lo que yo pensaba que daba la felicidad a los hombres. Por eso empecé a cuestionarme. Yo empecé a estudiar finanzas en el SENA, contabilidad y finanzas, y después de un encuentro de jóvenes me empecé a preguntar seriamente
sobre la llamada de Dios, sobre poner mi vida a disposición de la iglesia para que me forme para esta misión del anuncio del reino de los cielos, de la buena noticia a los hombres en cualquier parte del mundo. Lo empecé a pensar solamente, hubo muchas luchas, con alguna chica me empecé a conocer y además participaba en el grupo vocacional para un poco discernir sobre la llamada de Dios, ayudado por la iglesia. Entonces yo estudiaba finanzas y cuando tuve este encuentro con Dios, yo pausé los estudios y quise ponerme seriamente delante de esta llamada de Dios, y en este año, antes de entrar al seminario, trabajé como carpintero un año, porque aprendí con mi padre, trabajé un año como carpintero, y este año fue muy importante, fue un año en el cual participaba en la comunidad, hacía el servicio de cantor, con esta chica hemos visto de esperar un poco, de discernir, y simplemente, después de un año de estar allí trabajando, pensándolo, me acuerdo de una cosa, de un evento muy importante en este año. Mi párroco, el padre Víctor Julio, que ya era anciano, me daba las revistas de misiones, y en cierta ocasión yo me llevaba estas revistas de misiones al trabajo, y en el tiempo de las pausas yo leía qué sucedía en las misiones. Era una revista de comorianos, y allí encontré, pienso que era el artículo más pequeño que tenía esta revista. Era un artículo pequeñísimo que hablaba de un sacerdote colombiano en el Japón, y yo me acuerdo que yo leí eso y yo empecé a llorar, pero yo no sabía bien por qué lloraba. Yo estaba muy tocado, yo decía, esto es algo estupendo, es una dimensión del amor impresionante, que alguien deje su país y se vaya a otro lugar, una cosa impresionante. Y yo lloraba, y después analizaba por qué yo también, en medio de ese llanto, yo veía que yo era muy egoísta, que yo no sería capaz de irme a ningún lugar, que yo guardaba mucho mi vida para mí. Y ese es un sello en el cual, un sello en el cual Dios me habló, ¿no? De que Él también me llamaba a eso, aunque si yo veía que era egoísta, pero sentía ese celo. Me parecía que eso era algo muy importante, el anuncio del Evangelio, a pesar del sacrificio que eso significaba, como lo veía yo en ese sacerdote. Después, poco a poco, en el grupo vocacional, con estos encuentros con los itinerantes del camino neocatecumenal en Colombia, hemos discernido que ellos, juntos hemos visto que era el tiempo de entrar al seminario. Así entré al seminario en Medellín, estuve un semestre estudiando en la Pontificia Bolivariana, y después de 6 meses fui enviado a la Merkabah, un encuentro de misiones que sucede cada año en Italia, en Porto San Giorgio, donde hay un lugar de misiones que es del camino neocatecumenal, y después de 6 meses fui enviado allí junto con otros 22 jóvenes seminaristas, y allí por sorteo, después de unos ejercicios espirituales o de una convivencia que duró 4 días, el sábado por la tarde, después de que nos habían escuchado por grupos donde hemos dado nuestra experiencia, donde hemos puesto nuestra vida tal cual es, con todas nuestras falencias, pecados, heridas, con todo, nos hemos puesto allí delante
de estos itinerantes del mundo. Y bueno, después de haber vivido unas catequesis, una preparación para partir en misión, y después de haber discernido si era el tiempo de partir, estando allí entrábamos a la Merkabah, que era un sorteo, y allí por sorteo fui enviado al seminario de Pola, Croacia. Yo no sabía dónde era Pola, Croacia, no sabía cómo era esa lengua, y así fui enviado, y un 1 de octubre, para la fiesta de Teresita del Niño Jesús, que es patrona de las misiones, yo llegué aquí a Croacia. Sinceramente, una lengua muy difícil, muy complicada. Yo, que pensaba que era inteligente, pues vi mis limitaciones, vi mi pobreza, que era importante ver, que necesitaba de apoyarme en Dios, y así entré en esta formación aquí en Croacia, en Pola, precisamente en Pola. Bueno, la formación, la adaptación fue bastante difícil. Yo al menos 4 años me tuve que adaptar tanto al clima, tanto a la lengua, tanto a la convivencia, porque en un seminario todos allí diferentes, de diferentes naciones, mentalidades, tipo de educación familiar que cada uno de nosotros ha tenido. Entonces era difícil, caracteres, entonces hubo muchos conflictos, y bueno, el que ha llevado adelante toda esta obra ha sido Dios, ¿no? Dios, que da la comunión, que puede hacer que personas de diferentes naciones puedan estar en un seminario mirando a Cristo, y Cristo crea la comunión en personas muy diferentes. Y allí estuve 6 años estudiando la filosofía, la teología, y después estuve haciendo un tiempo de misión, un tiempo de praxis pastoral en Serbia, donde la mayoría son ortodoxos, no hay muchos católicos, en una realidad muy pobre, pero donde el Señor también se fue manifestando, venciendo tantos obstáculos, formándome para una misión, para poder ir donde el Señor lo viera bien. Después fui ordenado en el 2013, el 8 de junio del 2013 fui ordenado en Pola, y después de esto comenzó la misión como tal, como sacerdote. Primero que todo estuve como capellán en 3 parroquias, después en otras 3 parroquias. Mientras fui capellán me dedicaba a ayudar a este párroco con los sacramentos, con la predicación los domingos. Bueno, ese era mi servicio, y después de 4 años fui enviado a estas parroquias donde estoy ahora. Llevo 3 años, y aquí la misión ha sido en todos los campos. Estas iglesias estaban deterioradas, estaban un poco abandonadas, aunque sí venía la gente, hay un grupo de gente que asiste a la misa, y mi misión ha sido, primero que todo, un poco como un signo del amor de Dios, bueno, de tratar de poner en orden las cosas, de lo que está deteriorado, ponerlo en orden, como un signo de amor también, de ocuparme de las cosas de las iglesias. Un poco al inicio fue así, y vi la providencia de Dios, que Dios me presidía poniendo delante de mí gente generosa, que
bueno, me ayudaban a esta obra tan importante. Además de esto, enseño en una escuela aquí del estado, la religión católica en italiano, porque aquí en la zona donde me encuentro es una población donde se habla italiano y croato. Es una zona bilingüista. Entonces yo los domingos hago las misas con predicación tanto en croato como en italiano. Y esa es mi misión, ocuparme de la predicación, del anuncio de la buena noticia. Tengo una pequeña comunidad del camino neocatecumenal que son un gran apoyo espiritual y en todos los campos para mí como sacerdote. Es mi experiencia. Es una comunidad de dos hermanos y 4 niños que son hijos de estas familias, y es una cosa estupenda, es una experiencia grande ver la obra de Dios en estos hermanos. Y además de esto, la transmisión también de la fe, el anuncio, la enseñanza en esta escuela con niños de primero, segundo, tercero y cuarto. Esta es mi misión, además de la preparación de los jóvenes para la confirmación en la parroquia, tanto para la confirmación como para la primera comunión. Entonces son parroquias pequeñas, no son números grandísimos. Yo tengo 10 chicos y chicas para la confirmación y más o menos el mismo número para la primera comunión, así que son grupos pequeñísimos. Los 3 pueblitos hacen más o menos un total de 2.500 habitantes. Es una realidad pequeña, pero bueno, yo aquí en esta misión veo que el Señor me llama a morir, a dar la vida, a anunciar este amor de Dios que he experimentado, esta paciencia, esta ternura, este buscarme del Señor constantemente. Y con esto acabaré con una experiencia importante. Hace un año estuve en Israel con otros sacerdotes aquí de la diócesis y hicimos un rito en la iglesia del primado de Pedro, y el rector del seminario, haciendo las veces de Jesús, nos preguntaba: ¿tú me amas?, como le decía Jesús a Pedro. Y nosotros debíamos responder: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que... Y entonces decía uno: ¿por qué? Y lo único que yo puedo decir es que yo amo al Señor porque Él siempre me busca. No deja de buscarme. Y esa experiencia de que el Señor no deja de buscarme es el motor para que yo busque a los hermanos, para que les anuncie, para que los busque, para que me ocupe de ellos, para que les anuncie la buena noticia, para que los acerque a Cristo, para que ellos, experimentando el amor de Dios, puedan verdaderamente sentirse amados, recibiendo la buena noticia, y sus vidas puedan ser transformadas, porque lo que hace que no seamos felices es vivir para nosotros mismos, vivir sin la experiencia del amor de Dios que nos mueve hacia el amor a los hermanos. Bien, esta es mi experiencia, un poco así, muy espontánea. Lo quería hacer así, espontáneo, con el deseo de que alguno, tal vez, viendo la sencillez, pero la fuerza del obrar de Dios, es decir, que Dios no elige gente perfecta, no elige lo mejor, elige al que elige y lo capacita, lo llena de su gracia. Si está herido, lo sana; si está débil, lo fortalece; si no sabe, le enseña. Por eso, que si alguno se siente llamado a seguir esta llamada, que sepa que es un llamado al amor,
Ecco, un llamado al amor. Hace unos días me preguntaban los niños en la escuela, bueno, ¿y tú por qué no te has casado? Me decía un niño. Le digo, mira, la situación es así, le decía yo. Le decía a los niños, yo soy consagrada a Dios, solo para Él. Como cuando tomas los frutos de un árbol y de esos frutos algo lo coges para ti. No es que sea mejor de los otros frutos, simplemente este es para mí. Así el Señor me ha tomado de entre los hombres y ha dicho, este es para mí. Y le daré yo la plenitud a Él, para que pueda amar no solamente a una mujer, sino con un amor mucho más grande, para que pueda, consagrándose a mí, pueda anunciar y abrazar a toda una comunidad, niños, jóvenes, ancianos, enfermos, pobres, ricos, a todos. Un amor universal. Por eso que el Señor, si alguno este testimonio lo puede ayudar, que sepa que lo importante es ser lo que somos delante del Señor, ponernos delante de Él, con nuestras miserias, con lo que somos, y el Señor, con eso que somos, hará una obra maravillosa. Amén. Que el Señor los bendiga. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Eterna doncella, ruega a Cristo por nosotros. Salve, eterna doncella, ruega a Cristo